e inclusive llamarlos a testimoniar como prueba concomitante. Pero hablemos, si les parece bien, Claudio y Gustavo, con el abogado Marcelo Velasco, que está en línea en este momento. Buen día, Velasco, los saluda Gustavo Campana, Claudio Leveloni y Juan Alonso aquí en Radio Nacional. Muy buenos días a los tres y a la radio de ustedes, a la audiencia, se escucha en todo el país. Yo los estaba escuchando con atención. Vamos a tratar de hablar no en términos jurídicos, sino en forma lo más lisa y llanamente posible, como para que la audiencia entienda con claridad. Todas las personas que estuvieron allí en Lago Escondido hoy podrían ser llamadas a prestar declaración indagatoria como primer acto de imputación. Tengan o no tengan fueros. Los fueros los protegen pura y exclusivamente de no ser detenidos, sujetos a un juicio anterior de desafuero, pero a la indagatoria pueden ir todos, inclusive. Todos han incurrido en un riesgo procesal que se denomina entorpecimiento investigativo, es decir, han preconstituido o han fabricado prueba para obstruir el accionar investigativo, entre comillas, de la Fiscalía. Esta situación, si existiera la igualdad ante la ley, la igualdad de circunstancias, cuando a mí me toca defender o acusar a una persona en tribunales, si tengo de la vereda enfrente esa persona que está incurriendo en este tipo de comportamiento, es decir, o hay peligro de fuga o hay entorpecimiento investigativo, yo ya sé de antemano que esa persona va a concurrir detenido o probablemente quede detenido en prisión preventiva, es decir, que no va a gozar del beneficio a estar en libertad durante el trámite de la causa, porque se entiende que quien ha obstruido seguirá obstruyendo, me explico, se hace un pronóstico de comportamiento futuro. Esto es mucho más contundente que la disparatada doctrina Irursum, por la cual se detuvo a un sinnúmero de personas que habían sido funcionarios públicos porque supuestamente, pese a que habían dejado la función, es decir, dejado de ser vicepresidente de la Nación, ministro del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, conservaban poder, entre comillas, residual para obstruir. Velasco, sin embargo, estas personas sí conservan poder real, claro. Su casa natal se denomina Comodoro Pi y están administrando justicia a diario, con lo cual basta si tienen poder, pueden... ¿Me permite hacerle una pregunta en este sentido? Porque usted me parece que se está refiriendo a los 4 jueces federales involucrados en esta mafia judicial, es decir, Colini, Maíque, Yadarola y Caizales. Pero hay 2 empresarios que no tienen fueros, que son Jorge Rendo y Pablo Casey, el sobrino de Manieto. Entonces, a ellos sí se les puede intervenir los teléfonos, se los puede allanar, como se allanó la empresa que los transportó. Se los puede, no, se los debe detener. A todos los demás que no tienen fueros, se los debe indagar y detener. Me explico, por entorpecimiento investigativo. Esto es así, y esto se hace a diario en los tribunales del país. O sea, la circunstancia disruptiva es cómo están llevando, entre comillas, adelante la investigación de este caso, de manera diferenciada, entiendo, por la sola circunstancia de tener de la vereda de enfrente, o quizás de la misma vereda, a personas muy influyentes en la sociedad. Doctor, estaba escuchándolo con mucha atención. Y le quiero preguntar, porque a mí me parece que a mí me asombró tanto esta situación, que me daría la sensación de que es algo absolutamente inédito, por lo menos en los últimos 40 años de convivencia democrática, una situación de tanta impunidad, tan grosera en la impunidad, en el diálogo de estos jueces, de estos camaristas,
intentando armar, bueno, facturas que justifiquen el viaje, hasta te diría que hay un perfil casi adolescente, de diálogo adolescente, ¿no? De diálogo así, picaresco, pero estamos hablando de jueces. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en esta última calificación, que es la más razonable, ¿no? Es decir, era burdo, causaba gracia a nivel de impunidad y obscenidad con la cual se manejaban. No creo, o sea, esto es un escándalo, sin duda alguna. Ahora, ¿por qué es un escándalo? Porque se tienen las conversaciones de las personas, pero yo creo que esto es la manera habitual en que se manejan la mayoría de ellos. Mire, la creación o el aumento desproporcionado del fuero federal y la creación de Comodoro Pi la debemos pura y exclusivamente al menemismo, y esta suerte, o sea, se pretendió licuar el poder de 3 jueces federales, aumentándolos a 13, por la sola circunstancia de que la competencia era la que tenía que investigar cuestiones tan gravitantes en agenda en ese momento, como fue la privatización de las empresas públicas, que se hicieron al calor de un sinnúmero de negociados, por así decirlo, de tráficos de influencia, de estar de uno y otro lado del mostrador, inclusive con integrantes de la Corte que habían estado de uno y otro lado del mostrador, asesorando previamente a las empresas adquirentes, etcétera, etcétera. Con lo cual esto tuvo que ver con una política judicial. El tema es que la bestia creció, se reprodujo, esta inoculación permanente o esta hermandad entre servicios de inteligencia y fuero federal ya lleva más de 4 o 5 décadas, si no más, pero esto es disparatado. Imagínense que los servicios de inteligencia en la Argentina no pudieron prever un solo atentado, y en las últimas 4 décadas jamás detuvieron alguna célula o terrorista o de espionaje industrial de otro país en la zona. Simplemente se dedicaron a investigar políticos por cuenta y orden de unos y otros, a prácticas extorsivas e investigativas del fuero federal, pero sin ton ni son, es decir, que nadie echó mano realmente a lo que debe hacerse, es decir, eliminar, o sea, no solo haber convertido la CIDE en AFI simplemente cambiando siglas, sino eliminar este grupo de personas que la mayoría son. Bueno, aquí tenemos, doctor Velasco, usted es el impulsor de la causa, recordemos a los oyentes, 10:28 de la mañana, estamos hablando con Marcelo Velasco, el abogado penalista que litiga no solamente en Río Negro, también tiene estudio en Buenos Aires, es el impulsor de la causa inicial, después se suma a la demanda del gobierno nacional, sobre todo sobre 2 figuras penales, una es cohecho agravado, la otra es incumplimiento de funcionario público, pero Velasco es el que impulsa, la persona con la que estamos hablando ahora en vivo en Radio Nacional. Le hago esta pregunta. El representante de los intereses Joel Lewis en Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar, ¿incurrió en el delito de falso testimonio ante la Fiscalía? Sí, yo creo que ese delito, él tiene un delito previo que tiene que ver con el ofrecimiento de dádivas, con lo cual lo que haga en su propia defensa, es decir, facturarle el falso testimonio a una persona que es imputado, es medio disparatado. Él es una de las personas que ofreció dádivas y se consumó ese delito. Es decir, dádivas es un regalo importante cuya recepción está prohibida, no solo por el Código Penal, sino por el artículo 2 del Reglamento de la Justicia Nacional. Es decir, él está incurso, no en el incumplimiento de deberes de funcionario público, pero sí
en el tráfico de influencias hacia jueces y fiscales, y además en el ofrecimiento de dádivas. Porque yo corrijo una cuestión, yo las denuncias las hice el día 20 en el Consejo de la Magistratura y el 24 en la Fiscalía de Bariloche. Y fundamentalmente lo que tuve en miras es que estas personas no concurrieron inocentemente a ese lugar, por caso. Ya habían intervenido como jueces, por ejemplo, Maíquez padre, en la confirmación del sobreseimiento de la adquisición o la compra fraudulenta al Estado rionegrino por parte de Van Dittmar y el hijo de Luis, de esas 8.000 hectáreas, hablo de Maíquez. O sea, habían tenido intervención en relación al mismísimo lago escondido. Por otro lado, Maíquez padre, en su propio despacho, tenía la confirmación o no del sobreseimiento dispuesto en favor de Mauricio Macri, aparentemente por el espionaje a los familiares de Lara San Juan. Es decir, que estas personas no fueron seleccionadas por Bonito, por jurista, por los miércoles, sea hablando mal y pronto, sino que a estas personas se las estaba premiando porque habían cumplido, cumplen y cumplirán mandatos de un grupo económico y de un grupo político partidario, me explico, cuyo representante, digamos, más icónico era el ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, pero obrando también por cuenta y orden de sus mandantes, Marcelo, que no son más lejos que los titulares del Partido PRO, me explico. Pero eso no lo digo yo como un penalista que milita en un partido, simplemente una observación objetiva de las trayectorias de cada una de esas personas y las funciones que cumplen, ¿no? Marcelo Velasco, le quiero agradecer mucho su aporte y estos minutos de su tiempo para con Radio Nacional.